Hola, estimados aprendices, estamos nuevamente aquí con el curso de emprendimiento de la clase 1, la lección número 2. Vamos a hablar de las barreras de entrada que frenan el emprendimiento y de las barreras que normalmente tienen los emprendedores en Colombia. Entonces empecemos con las barreras de entrada que frenan el emprendimiento. En general, estas barreras son obstáculos generales que interfieren con el acceso a un tipo de actividad. Por ejemplo, un médico necesita tener un título universitario para poder ejercer como profesional. Entonces, las barreras también son obstáculos que interfieren con la salida del mismo, como por ejemplo cumplir contratos preexistentes antes de cerrar un negocio. Entonces, las barreras de entrada es un término frecuente en los negocios que sirve para denominar a los obstáculos que existen para que una persona o una empresa pueda ingresar en un sector de alguna actividad económica. Es importante tener en cuenta cuáles son las que puedan afectar su negocio antes de lanzarse a emprender. Entonces, la primera barrera de entrada que sufren todos los emprendedores son las economías de escala. Quiere decir que en cuanto más se produce en una empresa, más eficiente se convierte. Las economías de escala ocurren cuando los costos de producción disminuyen con el aumento de las cantidades producidas. Es decir, entre más produzca la empresa, van disminuyendo esos costos, los costos de producir una unidad. Es muy difícil, por ejemplo, entrar en un mercado de fabricación de muebles y competir con la multinacional IKEA, por ejemplo, sin contar con la capacidad que tiene IKEA para producir muebles. IKEA produce a gran escala y si uno pretende replicar su modelo de negocio actual, debe tener en cuenta los grandes costos de producción que tiene esa empresa que le permiten vender muy barato. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ingresa en un mercado donde hay grandes empresas con unas economías de escala, a usted le cuesta mucho trabajo competir con ellos por costos, porque ellos ya tienen esa producción a gran escala que le disminuyen los costos para poder vender a un precio más competitivo. Lo segundo es la alta inversión inicial que puede tener cualquier empresario. Entonces, esta barrera se da cuando el negocio requiere de un gran capital inicial para poder operar eficientemente. Una empresa, por ejemplo, de transportes, ¿sí?, requerirá de una inversión inicial para la compra de la flota de vehículos inicial. Un ejemplo de empresas logísticas que han logrado ignorar esta barrera inicial con su modelo de negocio ha sido Uber, quienes al utilizar los coches o vehículos de sus usuarios como vehículos se ahorran la contratación inicial de personal y de vehículos y adicional a eso su posterior mantenimiento. Entonces, la inversión de grandes cantidades de capital mantiene fuera del mercado a pequeños competidores, ¿sí? Porque casi ningún empresario tiene una gran cantidad de dinero para iniciar un negocio cuando se requiere de esa inversión inicial. El tercero es el acceso a proveedores y canales de distribución. Entonces, este puede ser una barrera de entrada si la producción de una pieza clave de su producto que usted está pensando producir en su fábrica está concentrada en manos de pocas empresas. O sea, cuando unas empresas distribuidoras de materias primas o insumos son muy contadas las empresas y si usted inicia su negocio en ese segmento del mercado y no le quieren vender esa pieza clave o materia prima, pues lógicamente usted va a tener una barrera de entrada terrible, ¿sí? Como por ejemplo el lúpulo en la industria cervecera. Si usted necesita emprender una fábrica de cervezas,
pues es muy complicado porque son pocas las empresas que venden esa materia prima. O, por ejemplo, obtener litio para una empresa de baterías. ¿Por qué? Porque el litio es un mineral escaso y son pocos los países que lo producen. Y si no le quieren vender para fabricar las baterías, pues usted no podrá fácilmente fabricarlas. También puede ser dificultad la entrada a un mercado si el producto que usted va a vender, ¿sí?, requiere de un canal de distribución especial. Entonces, si ese canal de distribución especial no quiere venderle su producto al consumidor final, pues usted va a verlo complicado porque usted fabrica su producto, pero para poderlo vender necesita de ese distribuidor. Y si él no le quiere vender el producto, pues usted ahí ya encontró otra barrera. Otra barrera es la alta diferenciación de algún producto existente en el mercado. Entonces, si un competidor ya cuenta en el mercado con un producto que ya se encuentra bien posicionado en la mente del consumidor, para usted es difícil ingresar a ese mercado a competir con esa marca. Entonces, los nuevos ingresantes o emprendedores en el mercado deben de invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzos de marketing en concientizar a esos clientes o usuarios de que esos son un producto a considerar para que empiecen a dejar de consumir el producto que está bien posicionado. Pero lógicamente eso no se logra de la noche a la mañana. Como dije, requiere de invertir tiempo, dinero y grandes esfuerzos. Entonces tiene que pensarlo muy bien en el segmento del mercado al que usted quiere ingresar. Porque si hay productos bien posicionados ahí, le va a costar mucho trabajo cambiar la mente de esos consumidores. Otro es la falta de experiencia en la industria. Entonces, en ciertas actividades, por ejemplo, en diseño, asesoría profesional o salud, la experiencia real y la especialización resultan ser factores claves de éxito. No solo en estas actividades, sino en cualquier industria en general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay empresas que comenzaron como Tesla, con una marca de coches eléctricos que tenían muy poca experiencia en la industria automovilística en comparación a los competidores que ya llevaban muchísimos años en el mercado. Entonces Tesla tenía en contra que es una empresa puntera y muy especializada en el desarrollo tecnológico con menos experiencia y recorrido en procesos de automatización industrial y cadenas de montaje. Y es por esto que el proceso de Tesla de fabricación de vehículos es más lento e imperfecto, por lo que saca menos vehículos de una única tirada que, por ejemplo, hace Ford, y por tanto reducen su competitividad en el mercado debido al precio, ya que Tesla, como produce menos coches, les obliga a tener precios menos competitivos. Bueno, la otra es las barreras legales. En algunos sectores, la entrada de unos nuevos competidores debe estar sujeta a la aprobación de algún organismo oficial que fijan cupos máximos de producción o requieren el cumplimiento de algunos requisitos especiales, como por ejemplo el transporte público en una ciudad que requiere que una entidad le apruebe, o la explotación de recursos turísticos o naturales, en fin. ¿Sí? Entonces, siempre van a requerir de que una entidad les apruebe el permiso para poder operar. Y si no se cumple con los requisitos, pues usted no puede ingresar a ese mercado. Bueno, ahora hablemos de las 10 barreras más comunes para los emprendedores en Colombia. En primer lugar, tenemos la deficiente educación acerca del emprendimiento. Entonces, de acuerdo con investigaciones de la Asociación de Emprendedores de Colombia, se estima que un 56% de las personas en Colombia no creen que en las entidades educativas como las universidades
se brinde formación suficiente sobre el emprendimiento y creación de nuevos negocios. Entonces, hay mucha gente que no sabe cómo iniciar un emprendimiento. La otra es la dificultad de tipo legal, o sea que muchos emprendedores no tienen conocimiento acerca de cómo debemos empezar a formar un negocio de forma legal, o sea, formalmente para poderlo iniciar. Y el tercero es la falta de apoyo estatal, ¿sí? Entonces las personas creen que el Estado no apoya lo suficiente los proyectos, ¿sí? No hay suficiente apoyo por parte del Estado para que los emprendedores creen empresa y logren crecer. Otra gran barrera para los colombianos son los pagos de impuestos, ¿sí? Una gran barrera para el emprendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los impuestos son considerablemente altos en Colombia, lo que hace que sea muy difícil el progreso económico para una empresa nueva. ¿Por qué? Porque tenemos impuestos para iniciar el negocio con el impuesto del registro, los pagos que hay que pagar, hacer de bomberos, de salud, de Saico y Asimpro y otros impuestos que hay que pagar para iniciar un negocio. Entonces es muy complicado que una persona con un emprendimiento reciente crezca por estos altos impuestos que deben considerar. El quinto son las escasas entidades de apoyo. No hay suficientes entidades que apoyen el inicio y el desarrollo de nuevas empresas. Son muy pocas en Colombia, solo el SENA con el Fondo Emprender y unas pocas entidades como las que vimos en la clase pasada. La sexta es que no hay suficientes recursos e incentivos. ¿Sí? Entonces los emprendedores cuentan con pocos recursos para iniciar su proyecto. Los costos de operación y de creación empresarial son muy elevados y no hay instrumentos ni tampoco suficientes incentivos con los cuales los emprendedores puedan empezar su empresa de forma segura y confiable. ¿Ve? El séptimo es el lento crecimiento y sostenibilidad. Entonces, formar empresa en Colombia es un proceso lento y difícil y alcanzar los recursos económicos para hacerlo es un reto muy grande. En el país, solo el 6% de los que consideran crear empresas mantienen el esfuerzo por más de 3 años. Solo el 25% de las empresas que se constituyen superan los 5 años de operación y menos del 10% de esas empresas creadas llegan a aguantar 10 años. El octavo es el uso anticuado de recursos tecnológicos. Entonces, muchos emprendedores pequeños utilizan tecnologías de más de 5 años y especialmente más de la mitad de esos emprendedores utilizan tecnologías aún mucho más anticuada, ¿ve? Por lo que estamos en desventaja con las grandes multinacionales que siempre usan tecnología de punta y por ende van a tener mejores costos, o sea, costos más reducidos, productos mejor elaborados, ¿sí? Una mayor competitividad. El noveno son los escasos esquemas de financiación. Entonces, Colombia es 6 veces menos capaz de generar compañías con más de 50 empleados. 17% arranca con recursos propios, 13% con deuda y 7% con capital semilla. ¿Ve? Entonces, son muy escasos esos esquemas de financiación en Colombia. Y el último es el concepto equivocado del emprendedor colombiano. O sea, el emprendedor es visto como una figura capaz de revolucionar industrias, solucionar problemas del desempleo en el país y dinamizar economías regionales. Pero el problema es que esto no puede hacerse por sí solo. Es necesario no limitarse a la discusión de cómo creamos empresas, sino que hay que enfocar todos los esfuerzos en recursos y apoyos para conquistar mercados y clientes de manera más objetiva. Entonces, eso es todo lo que
concierne a las barreras de entrada y las barreras para los colombianos. Muchas gracias. Hasta pronto.